Buenas tardes, Ariana. Estaba justamente esperando que tus compañeros se logueen al aula virtual para poder dar inicio a la clase. ¿Sabes si alguien más se va a ingresar al aula, Ariana, de tus compañeros? ¿Ok? Si no, podemos comenzar la clase. Buenos días, Henry. Buenos días, perdón, buenas tardes, Andrew. Buenas tardes, Ariana. Buenas tardes, Henry. Vamos a dar inicio entonces a la clase, ¿sí? Con un poquito de minutos de retraso, ¿no? Estaba esperándolos, puntuales acá en el aula, pero en fin, vamos comenzando entonces, ¿sí? A ver, en esta clase de recuperación vamos a dar inicio a la sesión número 6, ¿no? Destinada a revisar la NIC 16 de propiedad, planta y equipo, ¿sí? Espero que hayan tenido oportunidad de revisar la norma, de leer la norma, porque siempre es bueno pues venir leídos, ¿no? Aunque en esta sesión de recuperación pues no se va a dar ningún control de lectura. Como yo había indicado anteriormente, el control de lectura en las clases de recuperación se posponen, se corren para la sesión siguiente, ¿no? Entonces, en nuestra sesión de la siguiente semana estaríamos teniendo el control de lectura número 4, ¿sí? El control de lectura número 4. El cuaderno de trabajo, el solucionario del cuaderno de trabajo de la norma 2 ya está disponible para que lo puedan revisar, ¿sí? Sería bueno también que en estos días le den también un reforzamiento a la norma 2, revisen nuevamente algunos ejercicios que les puedan haber parecido difíciles o de repente con algún grado de dificultad o interesantes, y si tienen alguna pregunta también me la pueden hacer llegar, ¿no? Sea por correo o sea en la misma sesión de la próxima semana de la clase, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con nuestra NIC 16. Vamos a hablar de temas conceptuales de la NIC 16, ¿ya? Para luego hacer algunos ejercicios, ¿ok, chicos? Entonces, la primera pregunta que yo les haría acá, creo que ustedes tienen una buena noción de lo que es propiedad, planta y equipo, ¿no? De la norma 16. Yo acá les preguntaría entonces, ¿no? Somos pocos en el aula, espero que sea dinámica la clase y todos puedan participar. Eh, ¿En qué tipo de industrias ustedes piensan que la NIC 16 es una norma crítica? Si bien es cierto, todas las normas son importantes, hay algunas industrias en las cuales algunas normas, ¿no? Pueden llegar a ser un poco más críticas que otras, ¿no? Henry me dice manufactura y producción. Claro, en términos generales, manufactura y producción porque tienen maquinaria, ¿no es cierto? Compran maquinaria para poder producir. Pero dentro de la industria en sí, puntualmente, ¿no? ¿Qué tipo de industria, puntualmente, ustedes piensan que la análisis resulta muy crítica? ¿Y por qué?
¿Por qué piensan eso? ¿Por qué piensan que en algunas industrias podría ser más crítica que en otras? Muy bien, Henry. ¿No? Henry nos está comentando que en las industrias mineras, ¿no? Exacto, ¿ok? En las industrias mineras, precisamente por lo que está comentando en el chat, por su gran volumen de inversión, ¿ok? Ese es un buen ejemplo. Hay un grupo de sectores en la industria en las cuales por el propio giro, ¿no? Del negocio, ¿no? Es que se requiere para poder iniciar la producción, ¿no? Se requiere una inversión muy importante en dinero, en propiedad, planta y equipo. Son todo lo que se llama industria intensivas en inversión de capital, ¿no? Es decir, industrias intensivas en inversión en propiedad, planta y equipo. Entre una de esas industrias tenemos el sector minero, ¿no es cierto? También podemos tener el sector de extracción de petróleo, las petroleras, o también las explotadoras de gas, las empresas aeronáuticas, o también las empresas de telecomunicaciones, ¿ok? Estos son algunos de los sectores en los cuales, ¿no? Por su gran envergadura en inversión, en propiedad, planta y equipo, es que el manejo de la NIC 16 deviene en una norma bastante importante, se puede decir, ¿no? Bastante crítica de su manejo, ¿no? Estas industrias, ¿no? Por ejemplo, la industria minera, para poder poner en su planta en producción, ¿sí? Eh, necesita inclusive, porque la inversión es muy grande, inclusive necesita financiarse de bancos extranjeros, o sea, hace licitaciones en el mercado mundial, se puede decir, para poder encontrar financiamiento, ¿no? Que los ayude a poder completar la inversión requerida, ¿ok? La inversión en las diferentes partes de su planta es una inversión millonaria, en los equipos también, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, pues, el contexto, ¿no? De tener que manejar millones de dólares, ¿no? Y un error en una interpretación de la NIC 16, sea por desconocimiento, ¿no? O por lo que fuese, o por cualquier error, puede llevar a la empresa a, pues, errores millonarios en los estados financieros, ¿no? Que eso acarrea también a su vez, ¿no? Una información no confiable para los inversionistas, para su toma de decisiones, y también inclusive impacta de manera muy importante, ¿no? La caja, ¿no? La caja de la empresa, porque podría impactar también en todo lo que es el manejo de impuestos, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, acá les doy un ejemplo de un cargador frontal utilizado en la industria minera. Ustedes pueden ver acá el tamaño, que es un tamaño bastante impactante, se puede decir, de uno de los equipos, ¿no? Ven ustedes el tamaño, por ejemplo, de las llantas en comparación de las personas, ¿no? Entonces, estos cargadores frontales son de uso intensivo, se puede decir, en la industria minera, ¿no? Y bueno, una empresa minera no, pues tiene un cargador frontal, ¿no? Estamos hablando que tiene una flota de cargadores frontales, y teniendo en consideración que un cargador frontal de esta magnitud puede estar estimado en un valor de aproximadamente unos 50 millones de dólares, entonces imagínense ustedes la magnitud de la inversión. Solamente les enseño uno de los camioncitos, ¿no? Uno de los camioncitos. Entonces, imagínense que ustedes al momento de registrar, pues, la compra de este activo, por decirlo así, cometen pues un error, ¿no? Entonces, en vez de registrar el importe por X, por 1000, lo terminan registrando por 900, pongámoslo así, ¿no? Entonces, ahí hay un impacto, ¿no? En que pues el costo de mi inversión está reflejada por mucho menos en mi estado de situación financiera,
la diferencia, de repente la mandaron al gasto, tienen ahí un impacto también en el estado de resultados, ¿no? Que van a mostrar una utilidad neta menor que la que correspondería, traería con ello también un menor impuesto a la renta, con lo cual traería también a ustedes una muy probable multa por parte de la ciudad, ¿no? Y como estamos hablando de montos importantes, pues las multas también son bastante considerables, ¿no? Entonces, estamos hablando pues que en este tipo de industrias, ¿no? El dominio de la NIC 16, pues conlleva, pues, que tengamos mucho cuidado, ¿ok? Mucho cuidado porque estamos hablando acá de temas bastante importantes, ¿no? Entonces, sí, un poquito llamándoles la atención de que la NIC 16, pues, involucra también temas muy sensibles, ¿no? Para ciertos sectores, ¿no? De la industria, ¿ok? Y un poquito tratando de definir, vamos ahora a buscar definir qué cosa es un activo fijo, qué es una propiedad, planta y equipo, ¿ok? Entonces, a ver si me dan algunas ideas. Un activo fijo es un bien tangible, ¿no? Es algo que puedo tocar. Pero ¿qué más? ¿No? ¿Qué cosa? ¿Qué más es una propiedad, planta y equipo? ¿Cómo podemos nosotros definirlo? ¿Alguna idea? Me lo escriben por el chat. Si quieren, cogen su micro, como se sientan más cómodos. Pero la cosa es que pues sea la clase un poquito dinámica, ¿no? Podamos tener un diálogo. A ver, Andrew nos comenta, lo leo en voz alta, son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan para la venta. Muy bien, Andrew, ahí has escogido algunos conceptos importantes, ¿no? Son necesarios para el funcionamiento de la empresa, ¿ok? ¿Ya? Y no están destinados para la venta, ¿no? Ojo, ¿ya? Entonces, lo que podríamos decir ahí, ¿no es cierto?, es que un activo fijo es un bien tangible que posee la entidad, ¿ok?, que es de propiedad de la entidad para su uso en la producción, en el suministro de bienes y servicios o para propósitos administrativos. Un poquito, en otras palabras, lo que ha expresado Andrew en una parte de su definición, ¿no es cierto?, que es para la operatividad de la empresa, ¿no? Para su uso, ¿no? Un activo fijo es un activo tangible, propiedad, es un bien tangible, propiedad de la empresa, ¿no? Para su uso en la producción, en el suministro, o también para propósitos administrativos, ¿no es cierto? Para poder usarlo como oficina, por ejemplo, ¿no? Y también que serán utilizados dentro de más de un periodo, ¿ok? Esta partecita de acá es bastante importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, con respecto a lo que nosotros podríamos entender, si yo digo, por ejemplo, es un bien tangible que posee una entidad para su uso en la producción o el suministro de bienes y servicios o para propósitos administrativos. Y también podría decir, y no está destinado para su venta, como comentó Andrew, pero ahí de repente nos quedamos en un limbo porque podríamos decir, oye, pero podríamos hablar de materia prima. La materia prima es para el uso de la producción y por tanto no la estoy vendiendo el producto terminado tal vez, pero no la materia prima, ¿no? Entonces acá la definición más precisa es que se espera que sea utilizado durante más de un periodo. ¿Ok? ¿Sí? Ahí me marca la diferencia, ¿no? Es de, por ejemplo, un camioncito que yo tengo para repartir mi mercadería, ¿sí? Es un bien tangible que me pertenece, ¿no es cierto?, para ser utilizado en mi proceso productivo o para el giro de mi negocio, ¿no es cierto?, y que se espera que yo la pueda utilizar por más de un periodo, ¿no? O sea, yo me compro un camioncito para repartir mi mercadería para poder utilizarlo por más de un periodo. No lo voy a utilizar solamente por un año, por un mes, por 2 meses, por 3 meses. No,
lo voy a utilizar normalmente, ¿no? Durante la vida de este activo. Podría yo darlo de baja antes, puede ser, ¿no es cierto? Pero se espera que sea por más de un periodo, ¿ya? Ahora, estoy ahorita en la posición, se puede decir, ¿no? De que tengo un bien tangible, es decir, ya identifiqué este activo, que es propiedad de la empresa, para ser utilizado entre el proceso productivo, el suministro para bienes y servicios, ¿no? Y que lo voy a utilizar por más de un periodo. Yo pregunto acá, el haberlo identificado, ¿es suficiente para yo registrarlo? Registrarlo, ¿qué cosa quiere decir? Ingresarlo dentro de mis estados financieros. Es decir, que en mi estado de situación financiera yo muestre y comunique de que tengo un camión. ¿Sí? ¿O qué más se requiere para yo poder registrarlo? ¿Qué más necesito saber para yo poder registrarlo? ¿Alguna idea? Por ejemplo, ¿no? Acá hay un camión que me dicen que me pertenece, ¿no? Y que lo voy a, lo pienso utilizar por más de un periodo. Para mí es suficiente, digo, ya, voy a reconocer este activo. Este camión lo voy a reconocer como un activo de la compañía. Hay dos preguntas que me tengo que hacer antes de reconocerlo, antes de registrarlo en mis libros. Yo podría ponerle cualquier valor a ese camioncito, el valor que a mí se me ocurre. ¿Qué opinan ustedes? No, no es cierto. ¿Ok? Entonces, antes de yo poder, y ya identifiqué este bien como un activo fijo, ya perfecto, le pertenece a la empresa, ¿no? Me dice Henry, según factura, ya, y si me lo han regalado, no tengo factura, ¿cómo haría? Ya, muy bien, Andrew, muy bien, Henry. Los dos han dado ahí con las respuestas, porque son dos preguntitas, ¿no es cierto? La pregunta es, el punto es que este bien tenga probabilidades de que me genere beneficios económicos futuros. No basta, ¿sí? No basta de que un bien me pertenezca, ¿no es cierto? Y que diga, pues sí, pues lo puedo utilizar dentro de mi giro de mi negocio, ¿no? ¿Ok? Durante más de un periodo. No, pues su uso me tiene que dar beneficios económicos futuros. ¿Ok? Y además, para poderlo reconocer, tiene que ser posible de valorizarlo de manera fiable. Si yo compro el camión, pues su valorización al cual yo registraré el importe de la compra, pues será el valor de la factura, ¿no es cierto? Y si me lo regalan, ¿puedo poner cualquier monto? No, como dijo Henry, ¿no? Me parece, hay que valorizarlo. ¿Sí? Hay que valorizarlo y valorizarlo de una manera fiable. Por ejemplo, se me ocurriría, bueno, tásalo pues, con un tasador independiente, ¿no? Con una persona que te pueda dar pues una información que sea contrastable, que sea fiable, ¿cierto? Yo no puedo ponerle el valor a ese camioncito porque, bueno, yo tengo un montón de camiones parecidos. Voy a sacar el promedio del valor de todos los camiones que tengo en mi almacén, ¿no? Y le pondré ese valor. No, no puede ser así, ¿no? Esa no es una valoración fiable, ¿sí? Entonces, tengo que cumplir con dos requisitos. Ese activo tiene que darme, yo tengo que tener razonable certeza de que me va a dar beneficios económicos futuros. Es decir, yo lo voy a usar y a través de su uso voy a generar, ¿no es cierto? Beneficios económicos, voy a lucrar, ¿no? Voy a tener un beneficio, ¿ok? Y también que el importe que yo le pueda dar, ¿ya? Sea un importe fiable, razonable, ¿sí? Ustedes se acuerdan que cuando vimos el marco conceptual, ¿no? Vimos el tema de valorización, no sé si se acuerdan, que teníamos costo histórico y costo corriente, ¿no es cierto? Justamente es para cumplir este requisito de la NIC 16, poderlo medir de manera fiable, ¿ok?
Tengo el costo histórico, no hay ningún problema, tomo el costo histórico. Pero como les comenté, pueden haber algunas situaciones en las cuales, ¿no? Yo no tenga el costo histórico. Como por ejemplo, pues me lo están regalando, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Encontrar el valor razonable. ¿A través de qué? De repente una tasación, ¿sí? Voy viendo cuál es el camino que me pueda dar una valoración fiable para el costo que voy a registrar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya tengo mi activo identificado, ya sé que este bien es un activo fijo, ¿ok? ¿Ya? Ahora, sé también que de su uso me va a dar beneficios económicos futuros. O sea, voy a tener una máquina que me embotella botellas de gaseosa y yo soy, pues, fabricante de botellas, ¿no es cierto? De gaseosas. Pues entonces esa máquina envasadora, definitivamente el uso que le voy a dar me va a generar beneficios, ¿no? Porque me va a permitir envasar mi gaseosa para poderla vender, ¿ok? Y al costo de la medición fiable, ¿no es cierto? No solamente bastaría tener, cuando estamos hablando de una adquisición, el valor de la factura, ¿no es cierto? La norma me dice, ojo, ya, que tienes que tener en cuenta y en consideración otros aspectos importantes para la medición inicial, es decir, para el valor que le vas a poner a este activo, ¿sí? ¿Qué cosas tengo que tener en consideración en la medición inicial? El valor de compra, ¿ok? Eso quiere decir el valor al cual estoy adquiriendo, ¿sí? El valor al cual estoy adquiriendo un activo, ¿no? ¿Qué es el valor de mi facturita? Me da un importe que dice 3.000 soles. Ok, ya. Ahí tengo el importe. Adicionalmente a eso, haciendo una analogía, se puede decir, ¿no? De algunos temitas similares con la NIC 2 para la medición inicial, también tenemos los costos directamente relacionados al activo en las condiciones para ser utilizado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo vimos cuando, cuando conversamos sobre la NIC 2? ¿Sí? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta dentro de esta gran agrupación? Costos directamente relacionados al activo en las condiciones para ser utilizado. ¿Qué tengo que tener en consideración ahí? ¿Qué ejemplos podría traer? ¿Quién se acuerda? ¿Qué me dicen? El flete, muy bien, Andrew, así es. El flete que yo tenga que me veo obligada a contratar, a incurrir, pues va a ser parte de la medición inicial de la adquisición de mi maquinaria. Si ponemos el ejemplo que es una máquina, ¿no? ¿Ok? ¿Qué otra cosa podría estar acá metidita en esta gran bolsa? Ya tenemos fletes, ¿qué más? Los aranceles, muy bien, ¿qué más? El almacenaje, a ver, vamos precisando, Andrew, ¿el almacenaje en dónde? Precisamos esa idea. ¿A qué te refieres con almacenaje? En la frontera. A ver, o de repente queremos decir el almacenaje en aduanas. ¿Sí? Eso, me dice Andrew, ya. Estamos hablando del almacenaje en aduanas. Ojo que el almacenaje en aduanas estamos hablando en el puerto del Callao. También puede ser en las fronteras, no lo sé, ¿no? Pero normalmente, ¿no? El almacenaje se da en el puerto, ¿sí? Cuando se traen las cosas importadas, bueno, normalmente vienen por buque, por barco, ¿no? Y pues se desaduanan en el Callao. Ahora, posiblemente podría yo también importar de los países fronterizos, ¿no? No sé cómo funcionará ahí el tema de aduanas
en la frontera, ¿ok? Pero mayormente, ¿sí? Debe ser parecido, ¿no? Debe también tener sus aranceles, su desaduanaje, debe ser muy parecido, ¿no? Si yo, por ejemplo, importo cosas desde de Chile, por ejemplo, ¿no? Directamente desde Arica, ¿no? O del Brasil, ¿no? Deben tener, pues, un sistema de poder agilizar ahí la importación, ¿no? Pero estamos hablando en todo caso de almacenaje en la zona de aduanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues para poder sirve la misma lógica del inventario, ¿no? Para yo poder adquirir este inventario, perdón, esta maquinaria, si la estoy trayendo del exterior, pues tengo que cumplir con el tema de desaduanaje, ¿no? Es decir, los oficiales de aduanas tienen que verificar que efectivamente lo que yo estoy diciendo que estoy comprando, ¿no? La máquina corresponde a tal tipo de máquina con tales especificaciones para tal uso, ¿no? Ok, hay una partida arancelaria seguramente destinada para declarar esa maquinaria, ¿sí? Y, no y el almacenaje de aduanas se requiere justamente para que el oficial de aduanas pueda ir a cotejar y verificar que lo que yo estoy trayendo es esa máquina y no estoy trayéndome otra cosa, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Que no corresponde y que no debería, ¿ok? Entonces, para eso se requiere que yo tenga que pagar el almacenaje de aduanas, ¿sí? Es algo requerido. ¿Qué más? ¿Qué más tendría que yo tener en consideración como costos directamente relacionados al activo? Imaginemos que es una máquina, ¿sí? ¿Qué otra cosa más se les ocurre a ustedes que tendrían que tener presente ahí? ¿Qué piensan? Tenemos el flete, ¿no es cierto? Me han dicho el flete, me han dicho el almacenaje en aduanas. ¿Qué otra cosa más piensan que podría darse? Los aranceles también para la compra de maquinaria. A veces cuando yo compro la maquinaria, ¿no es cierto? La estoy comprando importada, por ejemplo, ¿no? Compro una máquina importada, pues normalmente mi proveedor lo que va a hacer, me la va a embalar, ¿sí? Me la embala, ¿no es cierto? Pero no me la va a embalar todita armada, porque si no ocupa demasiado volumen, ¿no es cierto? Me va a embalar la máquina y me va a embalar las partes de la máquina, ¿sí? ¿Ok? Me embala las partes, ¿no? Y yo cuando pues me desaduano las máquinas, las partes de las máquinas, perdón, transporto hasta mi planta, transportaré las cajas como están embaladas, ¿no? O sea, el embalaje de la máquina por separado en sus partes separadas. Entonces, cuando esta máquina, se puede decir, llega en esas condiciones a mi planta, ¿puedo ya comenzar a utilizarla? ¿Podría estar en las condiciones previstas para su uso? ¿Qué me dicen? Acá hay una diferencia, ¿no? Con el tema ya de los inventarios, ¿no? Los inventarios normalmente pues llegan directamente y no hay mucho que hacer ahí. Llegaron a tu planta y ya está, a tu almacén. Pero cuando es una maquinaria, como les digo, ¿no? Normalmente la transportan embalada en partes. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la máquina una vez que llega a mi almacén? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna idea? ¿Puedo utilizar la máquina así como está? ¿Desarmada? No, no es cierto. No la puedo utilizar desarmada, ¿no? Entonces, la norma me dice aquellas actividades o costos necesarios, ¿no es cierto?, para darle al activo, ¿no es cierto?, la condición, la ubicación para su uso previsto. Entonces, la condición para su uso previsto
Pues lógicamente es que la máquina esté armada, ¿no es cierto? Entonces, de repente también yo voy a tener que contratar a alguien o a un técnico para que me instale la máquina, me arme las piezas, ¿no? Si estamos hablando, pues que si es una máquina especializada, ¿no es cierto? No necesariamente los operarios que trabajan en mi planta saben armar ese tipo de máquinas. No sucede así por lo general, ¿no? Entonces, tal vez lo que yo tenga que desembolsar, ¿no es cierto? Incurrir en el montaje de la máquina, también va a ser parte de la medición inicial de este activo. ¿Ya? ¿Les suena razonable a ustedes? ¿Qué opinan? ¿Sí? Ok. Entonces vayamos siempre pensando en la parte conceptual, ¿ok? ¿Sí? En vez de aprendernos de memoria todos la cantidad de costos adicionales que pueden haber al valor en flete, almacenaje en aduanas y ese tipo de cosas, más bien entendamos la parte del concepto, que es todas aquellas actividades requeridas para que mi activo esté en la condición y ubicación prevista para su uso. Todo lo que calce en esa definición es parte de mi costo. ¿Ya? Y bueno, adicionalmente también tenemos en paralelo lo mismo que habíamos dicho en la NIC 2 con respecto a compras al crédito. ¿Eso qué cosa quiere decir entonces? Que para la NIC 16, si yo compro una máquina al crédito, ¿cuál va a ser el importe de su medición inicial? ¿El valor contado o el valor crédito? ¿Qué dicen ustedes? ¿El valor contado o valor crédito? A ver, Ariana, ¿qué opinas tú? Para la medición inicial, ¿qué cosas tengo que tomar? ¿El valor contado o el valor crédito? ¿Estás ahí, Ariana? Valor contado, excelente, Ariana, así es, ¿no? El valor contado. Y la diferencia entre el valor contado y el valor crédito, ¿qué cosas son? Gastos por intereses, ¿no? Gastos por intereses. De la misma manera, ¿no es cierto? Si tengo un descuento, también tomaré el importe neto del descuento. Si tengo ineficiencias en la compra, pues no van a ser parte de la medición inicial. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué pasaría con la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro? Es algo adicional que me da la NIC 16. ¿Sí? Me dice a mí, ojo, adicionalmente, dentro de la medición inicial de tu activo, ¿ya? Tienes que también considerar, ¿ya? La proyección que tú necesitas realizar de los gastos que tú vas a requerir para desmantelar este equipo, siempre y cuando tengas una obligación de desmantelamiento, ¿ya? Esto se da mucho en la industria extractiva, ¿no? Y en la industria, de repente, química, ¿no? Donde por regulaciones medioambientales o de salud, ¿sí? Es que por ley se obliga a que una vez que la empresa haya finalizado su permiso de operaciones en esa zona, retire la maquinaria, ¿ok? Y deje la zona como antes de cuando él se hubiese establecido, ¿ya? Entonces, la empresa lo que tiene que hacer es una proyección de acá a, por ejemplo, ¿no? 10 años, ¿cuánto voy a tener que desembolsar el hecho de desmantelar todo? Desmantelar quiere decir retirar, llevármelo, ¿sí? Hace una proyección y la trae a valor presente, ¿sí? Esa proyección de gastos de desmantelamiento a valor actual, pues son consideradas como parte de la medición inicial del activo. Ya chicos, no se olviden, esto es muy importante, ¿sí? Entonces, haciendo una analogía con la NIC 2, ¿sí?
entre la medición inicial NIC 2 con NIC 16. ¿Encontramos similitudes en qué? En el valor de compra. Encontramos similitudes en qué? En lo que es el tratamiento de la compra al crédito versus compra a contado. El tratamiento de cuando tengo una compra con descuento, también tomo el valor neto, ¿no es cierto? En las ineficiencias no las tomo en consideración, ¿no? Los aranceles también tengo que tomarlos en consideración porque es un impuesto no recuperable. El IGB no lo tomo en cuenta por ser un impuesto recuperable, ¿no? Y todos los demás costos adicionales que van a darle a mi máquina la condición y la ubicación requerida para su uso previsto, como el flete, por ejemplo, ¿no? Y por la naturaleza de lo que es un activo fijo, también puede ser, ¿no es cierto?, lo que yo gaste, lo que yo desembolse, ¿en qué? En hacer el montaje de la máquina, ¿ya? Y como un concepto adicional y nuevo, ya propio para la NIC 16, ¿ya? Tenemos lo que es la estimación de los costos de desmantelamiento o retiro, que obedecen siempre, ¿ok?, a una obligación contractual o una obligación legal, ¿ok? Cuando tenga esa situación, pues estos costos estimados de desmantelamiento traídos a valor actual van a ser parte de la medición inicial de mi activo. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Se entendió? Sí, ya, muy bien. Estamos hablando ahorita de temas un poco de concepto para luego entrar a ver algunos ejercicios del cuaderno de trabajo, ¿sí? Sin los temas conceptuales, entrar de frente a los ejercicios del cuaderno de trabajo, pues no es muy productivo desde mi manera de ver, ¿ya? Entonces vamos tomando nota de estas cositas que estamos conversando. Ahora, adicionalmente a eso, importante, yo tengo mi medición inicial, ¿ok? Y la medición inicial que yo le voy a dar a mi activo, es decir, todas las cosas que voy a ir sumándole como medición inicial, van a tener un punto de finalización, un hasta aquí. ¿Y eso cuándo es? ¿Cuándo es que la medición inicial llega a su fin? Es decir, termina la medición inicial y le echo llave. Ya no se puede ingresar ningún monto más a la medición inicial. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo creen ustedes que eso sucede, chicos? ¿Alguna idea? Eso sucede cuando el activo está listo para su uso. Cuando el activo está en la ubicación y en las condiciones listo para su uso previsto, la medición inicial finaliza y le echo llave. ¿Ok? Eso quiere decir que todo desembolso o actividad que venga después ya no puede ser parte del costo de mi activo, de la medición inicial, ya será gasto. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Está clarísimo? La medición inicial de una maquinaria, de un activo fijo, finaliza cuando éste está en la ubicación y en la condición listo para su uso previsto, independientemente que lo haya comenzado a utilizar o no. Eso no interesa. El punto es que técnicamente el activo se pueda utilizar, esté listo. Si yo no he contratado todavía gente o mi personal está de vacaciones y no se puede comenzar a utilizar, no interesa. El punto es que el activo ya esté listo para su uso. Si eso sucede, pues ahí finaliza la medición inicial. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, estamos en un momento en el cual ya finalizamos la medición inicial. ¿Sí? Cuando finalizamos la medición inicial, es decir, cuando mi activo está listo para su uso, quiere decir que ahí detengo la medición inicial, ¿ok? Y ya dejo de capitalizar, es decir, dejo de incrementar el valor de mi medición inicial, cuando ya está listo para su uso, listo para poder ser operado. Y a partir de ese momento en adelante,
¿sí? Todo desembolso, toda actividad que yo realice con respecto a esa máquina se va al gasto. Esa es la regla general. ¿Ya? ¿Ok? Sin embargo, la NIC 16 nos dice, ojo, hay excepciones. ¿Sí? Hay excepciones y hay algunas situaciones en las cuales tú, estando por aquí, es decir, después de que tu máquina ya está lista para su uso, podrían haber algunas situaciones en las cuales esas actividades o esos desembolsos que has hecho podrían ser adicionados al costo. ¿Ya? ¿Alguien sabe de qué excepciones estoy hablando? ¿De qué situaciones? ¿Se entendió, chicos, lo que he explicado hasta ahorita? La medición inicial, cuando cesa en el momento en el cual mi activo está listo para ser operado. A partir de ese momento en adelante, todo lo que esté relacionado a esta máquina va a ser parte del gasto, salvo algunas excepciones. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a tomar un pequeño receso de 10 minutos. Como siempre, tomamos un pequeño receso. ¿Sí? Me sirve también a mí para tomar un poquito de agua. ¿Ya? Y a las 4 en punto nos volvemos a conectar y conversamos sobre qué tipo de excepciones estamos hablando y de ahí comenzamos haciendo algunos ejercicios. ¿Ya que, chicos? Entonces hacemos un break hasta las 4 en punto, por favor.
Muy bien, chicos, regresamos del break. Estamos acá nuevamente. ¿Estamos todos ahí para continuar? ¿Estamos ahí, chicos? ¿Me dan un feedback? ¿Sí? Muy bien. Entonces continuamos. Habíamos dicho que la medición inicial, pues, la voy a ya darla por finalizada una vez de que mi activo esté listo, ¿no es cierto?, para comenzar a ser operado, ¿no? A partir de ese momento ya finalizo la medición inicial y todo lo que ocurra después con respecto al activo va a ser parte del gasto, ¿no? Pero hay una excepción que nos dice la norma, ¿no? Y esta es la siguiente. Si es que estando mi activo ya operativo, ¿no es cierto?, yo le hago algún trabajo a este activo, ¿no?, o incurro en algún tipo de desembolso relacionado a mi activo, ¿no?, y este desembolso, esta actividad, este trabajo que yo le hago a mi activo, impactan en la vida útil del mismo, es decir, incrementan la vida útil del activo, pues va a tener que ser este desembolso, esta actividad va a tener que ser parte del valor del mismo, parte del valor del activo. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Es decir, si yo, por ejemplo, le hago un trabajo, ¿no? Hago pues una reparación, un trabajo en una máquina y producto de este trabajo que yo hago, se incrementa la vida útil de mi activo, es decir, yo tenía una máquina que tenía previsto que me dure 10 años, ¿sí? Muy bien, pero le hago un cierto trabajo de repente de cambios de algunos rodajes, ¿no? Algunos ajustes, ¿no? Que hacen que mi máquina tenga una vida útil mayor, en vez de durarme 10 años, me va a durar 12 años, ¿no? Si es así, entonces, este trabajo que yo he hecho, este desembolso incurrido, ¿ya? Va a tener que adicionarse al valor del activo. ¿Sí? ¿Se entiende? Vida útil quiere decir que yo voy a incrementar la cantidad de años de vida de mi activo, o también se entiende que voy a incrementar las unidades de producción del mismo. ¿Sí? O también la productividad. ¿Ya? Entonces, vida útil no solamente está en relación al tiempo, sino también en relación a la productividad, a la eficiencia del equipo. Si tiene un impacto, si este trabajo que yo hago en mi activo tiene un impacto, sea en darle una mayor cantidad de años de vida, o sea, en incrementar su productividad, pues entonces este trabajo que estoy haciendo no va a ir al gasto, sino se va a considerar como una adición al valor de mi activo. ¿Ya? Ok. Entonces, a ver, vamos a hacer algunas preguntitas antes de irnos con los ejercicios del cuaderno de trabajo. ¿Sí? A ver, la pregunta A, ¿no? Son preguntas que están relacionadas unas tras otras, ¿ya? Entonces, a ver, me dice, se adquirió un equipo necesario para el proceso productivo y se desembolsó 650.000 soles. 550.000 por barro de venta y 100.000 de IGB. ¿Qué harían ustedes en el caso A? ¿Qué me dicen? ¿Qué harían y por qué, no? Siempre el por qué, cuando yo pregunto ¿y por qué? Eso está relacionado con la sustentación de la norma. ¿Qué me dicen? En el caso número A, en el inciso A.
¿Cómo harían el tratamiento de esa adquisición? Vamos, chicos, somos poquísimos en clase. Pueden intervenir, escriban en el chat. Si no, esto se convierte en un monólogo, ¿no? Y ustedes también se aburren. Ya, ya, muy bien, así es. Solamente se voy a considerar como parte de la medición inicial de esta compra 550.000. ¿Por qué? Porque los 100.000 adicionales que me están diciendo es IGB, que es un impuesto recuperable y por tanto no lo puedo tener en cuenta en la medición inicial. ¿Ya? ¿Ok? Vamos ensayando sustentación de la norma. ¿Sí? La sustentación de la norma es una parte importante del puntaje de las evaluaciones. No todo es cálculo matemático, ¿ok? También hay una buena parte de redacción, ¿ya? Así es. Tienen que sustentar la norma. Normalmente los exámenes son así. Viene una parte para aplicación de la norma, es decir, hay usted la medición inicial del activo. ¿Cuánto tengo que sumar? ¿Qué conceptos voy a sumar? Esto sí, esto no, ¿ya? Luego les van a decir a ustedes, ok, ahora sustenta la norma, es decir, susténtame lo que has hecho. ¿Por qué has sumado 550.000 solamente y no los 100.000? En otras palabras, si estamos hablando del inciso A. Bueno, pues sustento la norma de la siguiente manera. NIC 16, la medición inicial tiene que ser considerada solamente, ¿no?, con los impuestos no recuperables. En este caso tengo el valor de compra, que son los 550.000, ¿no es cierto?, que es parte de la medición inicial, y IGB de 100.000. El IGB no es considerado porque el IGB es un impuesto recuperable. Ya está. ¿Ok? Y luego, la tercera parte, siempre las evaluaciones dice, hay una sección que te pide, identifica el riesgo o proponme una solución, donde se le va a poner una pequeña casuística y ustedes tienen que redactar, ¿ya? Tienen que redactar por qué hay un riesgo, en base a qué normas. Ustedes dicen que, o cómo proponen una mejora, en base a qué norma, y por qué, ¿ya? Entonces, por eso es que muchas partes acá conversamos, discutimos. ¿Por qué? Porque vamos a ir a sustentar la norma, vamos a ir a proponer soluciones e identificar riesgos. ¿Ya, chicos? Muy bien. En la parte B, entonces, se desembolsó 20.000 por el traslado a la planta, más 60.000 por honorarios del técnico requerido para instalación. Vamos a entender que estos 20.000 estamos hablando de valor de venta. ¿Ya? ¿Qué harían en el inciso B? Está relacionado a la compra de la maquinaria en el que se narró en el inciso A. Es decir, he comprado una maquinaria a 550.000 y adicionalmente he tenido que pagar 20.000 para trasladar la planta y 60.000 en honorarios técnicos para instalarla. ¿Qué haría ahora con esos 20.000 y 60.000? Muy bien, me dicen irían ambos importes a la medición inicial, ¿no es cierto? Tanto el traslado como la instalación. ¿Y por qué? Pues porque son actividades requeridas para poder llevar primero el equipo a la ubicación requerida y los honorarios a la condición requerida, ¿no es cierto? Porque uno es que me traslada físicamente el bien y el otro es que me lo va a acondicionar, ¿no es cierto? Entonces es parte de la medición inicial. Ahora el inciso C. El área de ingeniería efectuó pruebas de arranque.
incurriéndose en 30.000 entre materiales y mano de obra, y la depreciación de otros activos utilizados en las pruebas ascendió a 5.000. Es decir, en pruebas de arranque, ¿no es cierto?, tengo mano de obra, materiales y depreciación de activos que he utilizado. ¿Qué harían con ustedes con esos importes? ¿Qué harían, chicos? Vamos, aprovechen que somos poquitos para poder conversar un poquito más, ¿no? Si hay algo que no se entiende, si tienen una duda, ¿por qué sí, por qué no? O si está fácil, pues lo contestamos de frente. A ver, Henry nos dice, 30.000 al costo y 5.000, no le logré leer, al costo de depreciación. ¿Cómo que 5.000 al costo de depreciación? ¿A qué te refieres ahí, Henry? ¿Me lo aclaras un poquito? Los 30.000 me queda claro que justamente va a ingresar en la parte del costo, porque pues las pruebas de aguante, el probar justamente que el producto esté en óptimas condiciones es importante justamente para el proceso. Sin embargo, la depreciación también lo colocaría como un costo. No tengo claro la normativa esa nada más. Ya, ok, gracias, Henry. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me quiera compartir su apreciación? Andrew, coméntame. Miss, utilizaríamos ambos costos, ¿verdad? Porque al final utilizamos ambos para el funcionamiento de la maquinaria. Muy bien, Andrew. Así es, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo entendemos el inciso C? Que yo estoy haciendo pruebas de arranque, ¿ok? Y para las pruebas de arranque, yo estoy utilizando materiales, mano de obra y también estoy utilizando equipos propios, ¿sí? Si bien es cierto, el importe de los materiales y la mano de obra, ¿no es cierto? De repente es un desembolso que estoy haciendo. Por otro lado, yo estoy utilizando equipos propios, ¿no? Y tengo que cuantificar el uso de ese equipo. Estoy destinando tiempo o vida útil, se puede decir así, de equipo que yo tengo para poder hacer las pruebas de arranque. Entonces es una actividad que tengo que cuantificar, ¿no? Y la manera de poder cuantificar la asignación de tiempo, se puede decir, de las máquinas propias, del equipo propio que estoy utilizando para hacer las pruebas de arranque, es a través de la depreciación. ¿Sí? ¿Tiene sentido o no? Entonces, si es así, pues 35.000 soles irían como parte de la medición inicial porque corresponden a las pruebas de arranque. ¿Ya? Entonces, chicos, siempre vayamos nosotros a tratar de cuantificar las actividades. A veces cuando me dicen se desembolsó a un proveedor el importe de tanto, ¿no? Se incurrió en un desembolso de tanto por el flete, ¿no? Ahí de repente es más familiar o más rápido poder identificar que es un gasto que tengo que asumir, ¿no? Y ponerlo como parte de mi medición inicial. Pero también puede haber actividades que no requieren desembolso, pero sí requieren ser cuantificadas, como es el caso de la depreciación, ¿sí? Si estoy utilizando equipos propios para hacer alguna actividad, pues tengo que cuantificarla.
y ver cómo cuantificarla. Y la mejor manera de poder cuantificar el uso de un activo es a través de su depreciación. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos al inciso D. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué me dicen? Miss, eso tiene relación justamente con lo que usted proyectó justamente sobre la medición inicial. El punto número 2, que es costos directamente relacionados con el activo en las condiciones para ser utilizados. Y el estudio inicial de los costos de desmantelamiento o retiro. Y pues le ingresaríamos al costo con 100.000. Así es, ¿ok? El punto D está relacionado ¿a qué? A costos de desmantelamiento, ¿sí? Me dicen, al final de la vida útil, la empresa tiene la obligación medioambiental de desmantelar el equipo y restaurar el terreno donde se instalará este equipo, ¿no? Siendo el valor presente esta operación de 100.000, ¿ok? Entonces, acá, ¿por qué activo los 100.000? La norma exprofesamente me lo dice, la NIC 16. Cuando yo tengo una obligación contractual de asumir un costo de desmantelamiento, lo que yo tengo que hacer es la estimación del valor futuro de esa obligación, traerlo a valor presente y considerarla como parte de la medición inicial de mi activo. ¿Ya? ¿Ok? Ahí estoy sustentando la norma al hacer esa explicación. ¿Ya? Ahora vamos con la letra número, la E. ¿Qué harían ustedes con la E? A ver, Henry me dice que 18.000 va el costo. ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta? A ver, nos dice porque incrementa su vida útil. Ya, a ver, vamos a ver qué cosa dicen tus demás compañeros. Ariana, ¿tú qué dices? ¿Cómo tratarías el inciso E? Andrew me dice que también va ambos. A ver, voy a retroceder mis slides, ¿ya? A ver, el inciso E, ¿qué cosa dice? Al mes de entrar en funcionamiento, se efectuó un mantenimiento de rutina por 8.000. Así también tuvo que desembolsarse 10.000 por una mejora en el motor que incrementaría el ratio de producción por hora. Vamos a retroceder, espérense un momentito. Acá. Al mes de entrar en funcionamiento la máquina, es decir, ya la máquina está lista para ser operada, ¿no es cierto? Entonces, detengo todo incremento del costo, ¿no es cierto? Así habíamos quedado. Salvo excepciones. ¿Qué excepciones son esas?
aquellos desembolsos que yo haga en el equipo, ¿no es cierto?, que incrementen la vida útil de mi activo. ¿Sí? Ya, entonces, yo acá les hago una pregunta. La máquina entró en funcionamiento, ya entró en funcionamiento. Por tanto, nada más se adiciona al costo del equipo, salvo aquellos trabajos que incrementen la vida útil de mi equipo. Ya. Me dicen, al mes se efectuó un mantenimiento por rutina por 8.000. ¿Qué cosa es un mantenimiento de rutina? Un mantenimiento, como su propia palabra le dice, se dice, es un trabajo que sirve para mantener. Mantener quiere decir que algo se encuentre siempre en las mismas condiciones, ¿no es cierto? Tú vas a mantener, es decir, si tu equipo, tú estimaste que la vida útil de tu equipo era de 10 años, tú le das mantenimiento para que tu máquina te dure los 10 años. Porque si tú a tu máquina no le das el mantenimiento periódico, ¿qué va a pasar? Tu máquina se va a malograr y no te va a durar 10 años, ¿sí? Es como cuando tú tienes a un automóvil, ¿sí? Un automóvil, tú le das su mantenimiento de rutina, ¿no es cierto? Cada 5.000 kilómetros le haces un mantenimiento. ¿Qué pasa si no le haces el mantenimiento? No te va a durar el tiempo previsto que te dijo el vendedor de automóviles, el concesionario o el fabricante. ¿No es cierto? Se te va a malograr. ¿Ya? Entonces, los mantenimientos lo que hacen es preservar las condiciones iniciales de tu equipo, mientras que las mejoras incrementan las condiciones iniciales. Si antes tu equipo te duraba 10 años, entonces con esta mejora te va a durar ahora 15 años. ¿Sí? O también entendiéndose como una mejora en la productividad, ¿no? Acá te dicen que la mejora incrementó el ratio de producción por hora. Entonces, después de esta aclaración, ¿qué cosa me dicen? ¿Cuál sería el tratamiento que ustedes le harían a la letra E? ¿Se entendió lo que comenté o de repente otro ejemplito de lo que es un mantenimiento de rutina? Otro ejemplito, o sea, sí se entiende, pero, o sea, hasta ahorita voy como que la mejora es lo único que le pondría el costo, pero el mantenimiento como que sería como un gasto necesario. Es un gasto necesario, claro que sí, pero es un gasto, no es costo. ¿Sí? Si tú tienes una máquina a la cual tienes que, por ejemplo, ¿no? Oye, te dice el fabricante, mira, acá tienes una máquina, ¿no? Tu maquinita te va a durar 5 años, ¿ya? Pero ojo, ¿ya? A tu máquina todos los meses tienes que engrasarla, ¿ya? Y cada 6 meses le vas a cambiar unas bujías, se me ocurre a mí. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya? Si no haces eso mensualmente y cada 6 meses, la máquina no te va a durar 5 años, pues, se te va a malograr. Eso es un mantenimiento de rutina. Tú das mantenimiento para que la máquina te dure el tiempo que tiene que durarte, que es 5 años, que es el tiempo previsto desde que la compraste. Tú la compras ahorita y tú dices, ¿cuánto me va a durar la máquina? 5 años. Siempre y cuando, pues, tú le des el mantenimiento de rutina que requiere. ¿Estamos? Es cuando tú, por ejemplo, riegas una planta. Todos los días te tienes que echar agua, por decirle así. Tienes que echarle agua y abono. Ese es un mantenimiento. Otra cosa es que tú a la macetita le plantes una semilla más. Si a la maceta le plantas una semilla más, ya no vas a tener una sola planta que te va a durar X cantidad de meses, sino ahora vas a tener 2 plantas que de repente la segunda te va a durar más tiempo. Ahí el ejemplo de repente es más simple. ¿Se entendió ahí, chicos? No. ¿Ya? Entonces, todo aquello que yo le haga a mi máquina, que haga
que se mantenga en buenas condiciones, es decir, que no se malogre, pues, la estoy manteniendo. ¿Ok? Y aquello que yo haga, que mi máquina esté mejor de lo que iba a estar originalmente eran 5 años, ahora con lo que le he hecho van a ser 7 años. Está mejor, ¿no es cierto? Inicialmente fueron 5 y ahora le aumenté 2 años más, está a 7. Entonces, cuando hago que algo se mejore, ¿sí? Algo esté mejor que la condición inicial, eso sí es una mejora y por tanto va al costo, ¿sí? El mantenimiento va al gasto porque es algo que preserva la vida útil, la mantiene igual. ¿Ya? Por ahí va el concepto. Entonces, para este casito, el caso E, los 8.000, que es el mantenimiento de rutina, va al gasto, es un gasto operativo normal, mientras que los 10.000, que es la mejora, como incrementa la productividad, incrementa la vida útil de mi activo, entonces tiene que adicionarse al costo, ¿sí? Al costo del activo. Si mi activo costaba pues 550.000 más 60.000 y todo lo que le he sumado, a eso que todo lo que lo he sumado le tengo que adicionar ahora 10.000 más. ¿Ya? Vamos a hacer ejercicio en el cuaderno de trabajo con mejoras. No se preocupen, ¿ya? ¿Cómo lo sustentas con la norma? Con lo que estamos conversando ahorita, ¿no? Que en este caso, la mejora incrementa la vida útil de tu activo y por tanto, de acuerdo a la NIC 16, tiene que ser parte del costo. Mientras que el mantenimiento de rutina lo que hace es preservar la vida útil. La mantiene igual, por tanto va al gasto. ¿Sí? ¿Está bien, Henry? Ya, muy bien. Entonces ahora vamos a ir al ejercicio número 1 del cuaderno de trabajo. ¿Ya? Nos vamos a ver, ¿qué nos dice Matthew? A ver, me dice, mantenimiento gasto, mejora costo. Ya, así es. Lo único que hay que saber distinguir es una cosita. Cuando se redactan los casos, normalmente no te voy a poner mantenimiento de tanto, ni te voy a poner mejora de tanto, para que tú puedas clasificar qué importe va el costo y qué importe va el gasto. Yo te voy a redactar y te voy a poner que el trabajo, ¿no es cierto?, que se está haciendo en la máquina, preserva las buenas condiciones del equipo. ¿Qué se entiende que es? Un mantenimiento, ¿no es cierto? Y también te voy a poner por otro lado que este trabajo que hizo tal proveedor incrementó la vida útil de mi activo. Por tanto, entiendo que eso obedece a un concepto de mejora, por tanto va al gasto, al costo, perdón. ¿Ya? Entonces vamos también a entender el contexto para poder darle la definición que corresponda y el tratamiento de acuerdo a su definición. Muy bien, entonces nos vamos por favor al ejercicio, al ejercicio del cuaderno de trabajo número 1. Ejercicio del cuaderno de trabajo número 1. Ay, ay. A ver, yo ahorita lo voy a proyectar. Pero todos ustedes tienen el cuaderno de trabajo en PDF, así que lo pueden ir leyendo ahí. Acá lo voy a agrandar un poquito, se va a poder ver solamente una parte del ejercicio porque es un poquito más largo, ¿ya? Entonces vamos leyéndolo, ¿sí? Todos lo leen, me avisan cuando lo hayan terminado, ¿sí? Son todas casuísticas que ya hemos visto hace un momentito. Estamos ahí reforzando nuevamente, ¿ya? Todo lo que está en el caso número 1 ya lo hemos conversado y lo hemos resuelto ahorita en clase. Así que ustedes vuelvan a verlo nuevamente y me indican, ¿sí?, el monto al cual llegan.
En este casito, acá en el tercer renglón, a ver un ratito, en el tercer renglón dice, no obstante, el activo no califica como activo apto. Por ahora nos vamos a olvidar de esta partecita, ¿ya? ¿Sí? No le den importancia, eso lo vamos a ver cuando estemos viendo la NIC 23, ¿no? Para no meterles acá un concepto adicional. Simplemente ustedes ya saben cómo manejar sus compras al crédito, sus compras contado, ¿no es cierto? Para la NIC 16, ¿ya? A ver, alguien me hizo una pregunta. Voy a leer el chat. A ver, Henry me dice, más IGB es sin IGB, ¿cierto? A ver, ¿qué cosa nos dice la NIC 16? Con respecto cuando tú compras con respecto a los impuestos. ¿Qué nos dice Henry? ¿Qué recuerdas lo que hemos visto en la clase, lo que has leído también? ¿Qué cosa nos Que habla se sobre? registra valor, ¿Perdón? registra valor y no se incluyen los costos, los impuestos recuperables, como el IGB. Así es, ¿no? El IGB, por ser un impuesto recuperable, no se toma en consideración para la medición inicial de un activo. Muy bien, así es. Miss, una pregunta, cuando me dicen honorarios de instalación, yo comprendo que un honorario, pero un honorario te emiten un vacío por honorarios, más no una factura, en este caso te dice que es factura. ¿Yo lo tomo siempre como factura o cómo es el tratamiento que usted sugiere para estos casos? Sí, es indistinto en este caso, ¿ya? Ok, tómalo como si fuese un valor de venta. No te dan mucho problema por la parte, se puede decir, formalidad tributaria. ¿Sí? ¿Me escuchaste? Sí, Miss, sí, Miss. Ah, ya, ok.
¿Qué tal, chicos? ¿Terminaron? ¿Lo conversamos, chicos? ¿Les parece? ¿Sí? Ya vamos conversando sobre este casito entonces. A ver, primero me dice, ¿no es cierto? Que la máquina, a ver, voy compartiendo mi pantalla, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla. Y acá tenemos el solucionario del casito. Esperen un ratito para ver. Ahí está. Acá veo lo que me escriben, ¿no? Entonces, primero me dicen, ¿no es cierto? Que el precio de compra es 649.000. Ah, ok. A este valor tengo que retirarle el IGB, ¿no es cierto? ¿Sí? Como ya habíamos visto, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, lógicamente, el IGB es un impuesto recuperable, el cual no tengo que tener en cuenta como parte de mi costo de medición inicial. Luego el caso me habla, ¿no?, sobre desembolsos de transporte que forman parte de la maquinaria, ¿no? ¿Ok? Acá necesitaban hacer el traslado, ¿sí? Es un costo atribuible, ¿no es cierto?, al costo de ubicación, ¿no? Para darle la ubicación prevista, ¿sí? Acá tengo el casito también abierto, ¿no? Me están hablando que se desembolsó 20.000 para el traslado, ¿no? Y 100.000 en instalación. Así también tengo costos de desmantelamiento, ¿no? Y costos de emplazamiento. Emplazamiento, ¿qué cosa quiere decir? Que es el costo que yo tengo que, necesario para poder manipular, se puede decir, ¿no es cierto? Desplazar, ¿no?, mi máquina dentro de dentro de una locación hacia otra, que puede ser dentro del mismo almacén también inclusive, pero necesito desplazarme, o sea, mover, ¿no es cierto?, las partes para poderlas de repente trabajar, para poder hacer las pruebas, para poderlas instalar, ¿ok? Entonces ya sé que estos 20.000 también forman parte de la medición inicial. ¿Qué más? Los honorarios para poder instalarlas, ¿sí? He desembolsado 100.000 soles, ¿no es cierto?, que es el importe de los honorarios para poder instalar la máquina. Ya hemos visto también que es necesario para darle la ubicación requerida al activo. Por tanto, también es parte de la medición inicial. Los costos de restauración ambiental, estos lo hemos conversado, desde las estimaciones de desmantelamiento, la obligación que tengo de desmantelar esta máquina, ¿no es cierto? Y tengo que hacer el cálculo del valor presente de mis flujos, y es el valor presente el cual yo adicionaré, ¿no es cierto?, adicionaré a la medición inicial de mis inventarios, ¿ya? Entonces, mucho ojo, chicos, acá del importe que les dé el caso, ¿no? Si estamos hablando que es el valor actual de estos desembolsos
o es el valor futuro. Ustedes saben que el valor actual es el cual yo tengo que adicionar a la medición inicial. ¿Ya? Los costos de emplazamiento que habíamos conversado, ¿no? Para poder movilizar la máquina, para poderle hacerle el trabajo requerido, ¿no? Entonces también entra dentro de esta gran caja que son costos o actividades requeridas para darle la ubicación necesaria a mi equipo, ¿no? Costos de comprobación, que son como las pruebas de arranque, ¿no es cierto? Yo tengo que testear mi equipo, probarlo, para ver si es que ya está listo para ser usado o si de repente requiere ajustes adicionales, ¿ok? Por tanto, los costos de comprobación o las pruebas de arranque, ¿no es cierto? O el testeo, tiene que ser considerado como parte de los costos iniciales. ¿Estamos todos hasta aquí claros, chicos? ¿Por qué los costos de comprobación es parte de la medición inicial? A veces acá hay un poquito de confusión. Sí, ya, me dicen que sí, que perfecto. Muy bien. No nos dice el caso, ¿no es cierto?, que una vez ya iniciada en febrero, ¿no? Ya se había iniciado el uso de la máquina, pero por motivos de mercado, ¿no? La empresa tuvo pérdidas por 23.000 soles, ¿no? Estas pérdidas por 23.000 soles, pues, no tienen relación alguna con el activo, ¿no es cierto? No tienen ninguna relación con el activo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya mi activo, comenzando que mi activo ya estaba listo para ser usado, ¿no es cierto? Y yo después vienen estas pérdidas operativas, que podrían ser de muchos factores. Podría ser simplemente de que yo comienzo a utilizar la máquina me está funcionando bien, pero tengo pérdidas operativas porque posiblemente no vendí lo suficiente, vendí muy poco, no se cubrieron mis gastos operativos, etcétera. No tiene nada que ver las pérdidas operativas que pueda tener la empresa, ¿no?, con la medición o el costo posterior de mi máquina. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Ya. Muy bien. Y por último ya tenemos los 40.000 soles que corresponden a lo indicado y lo narrado en la parte inicial del casito, ¿no? De que había sido una compra financiada y había tenido que pagar intereses por 40.000 soles. Eso es definitivamente parte de los costos, perdón, los gastos financieros, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por tanto tengo acá el importe del costo de mi activo. 942.000 van al costo y 63.000 son diversos gastos que he incurrido. ¿Ok? ¿Alguien me escribió algo? Miss, aquí, ¿en qué parte ingresaría la depreciación? A ver, ¿te estás refiriendo a esta partecita de acá, depreciación? ¿Sí? Todo esto sumado son los gastos de emplazamiento. Yo tengo que sumar todo esto, 55 más 65 más 15, 21 más 11 más 5. Todo esto va como gastos del activo. ¿Ok? Aquí está sumado. ¿Ven? Acá está sumado. Bueno, no lo he puesto con fórmula, ¿ya? Acá está sumadito 55, 65 más 15. Y acá también está sumadito. ¿Sí? 21, 11 más 5. 37.000. Que me da un monto total de los 942.000. ¿Estamos? A ver. Ay, chicos, un ratito. Quiero ver las burbujitas. Ah, ya, me ponen que ok. Ya está claro, entonces ahí. Sí, no había puesto yo el detalle, pero estaba sumado pues en el gran bloque, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver, no nos va a dar el tiempo ya para hacer el ejercicio número 2 del cuaderno de trabajo, pero sí para poderlo conversar un poquito de repente, ¿ya? Acá tampoco no hay grandes cálculos matemáticos que hacer, ¿ah? Simplemente tener bien en claro los conceptos definidos en la NIC 16, ¿sí? Ustedes para poder hacer este casito número 2
tienen que tener bien clarito qué cosa es importe de valor en libros, qué cosa es importe depreciable y qué es el valor residual. Tienen que tener bien clara la definición. Si no tienen clara la definición, no van a poder armar este casito. Este solamente es armar como un rompecabezas. ¿Sí? Porque ¿qué cosa me están pidiendo? Me están pidiendo, calcule el valor en libros de la máquina industrial al cierre del año 2021. Tú tienes que saber qué conceptos conforman el valor en libros. Y luego te preguntan, indique el importe depreciable de la máquina industrial. Tienes que saber, ¿cierto?, qué conceptos conforman el importe depreciable. Y luego me indique el importe total del rubro de propiedad, plata y equipo que debe figurar en el estado de situación financiera. Tú debes de saber también cuál es el concepto que yo tengo que mostrar en el estado de situación financiera. Es muy fácil, Henry. ¿Sabes qué cosa van a hacer? Porque ya no da el tiempo para poderles dar el tiempo en clase para que lo hagan, porque estamos terminando. Ustedes van a poder, para terminar este caso, y van a ver qué fácil es, van a irse a su NIC 16 y van a buscar en la primera y segunda página, me parece, o llego hasta la tercera, no me acuerdo, van a buscar la definición de valor en libros. Las primeras hojas de la NIC 16 le dan definiciones de varios conceptos. Busquen la definición de valor en libros, definición de importe depreciable y definición de valor residual. Busquen lean la definición, que serán 2 líneas de cada una, y luego lean el caso 2 y van a ver qué sencillo es. ¿Ya? ¿Ok? ¿Estamos, chicos? Entonces, se lee la NIC 16, especial atención a esos conceptos. Valor en libros, importe depreciable, valor residual. Y con eso resuelven el casito en un 2×3. ¿Ya? Nos quedamos hasta acá, entonces, chicos. ¿Tienen alguna preguntita hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Sí? Si no tienen entonces ninguna preguntita, entonces me despido de ustedes deseándoles que tengan una buena semana muy corta, ¿no? Después de este feriado. Mañana ya es viernes y luego sábado. Se terminó la semana. Bueno, chicos, me despido y nos estamos viendo en clase la siguiente semana. Hasta luego.